Es Colmenero, soy de cuarto B y mi morfológico hablará sobre la absorción de fármacos. Bueno, la absorción de fármacos es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan o transfieren desde el punto de administración, ya sea oral, inhalación, vía intravenosa, inyección intramuscular, etc., hasta la sangre a través de la acción capilar, osmótica, disolventes o químicos de las células. Aquí la absorción de un objetivo importante del desarrollo de fármacos, ya que un compuesto se debe absorber primero para poder producir efectos terapéuticos. Además, el perfil farmacocinético del fármaco puede variar considerablemente debido a fármacos que afectan pues a la absorción. El proceso de absorción comprende los procesos de liberación de fármacos de su forma farmacocinética, su disolución, la entrada de los fármacos en el organismo, pues desde el lugar de administración, los mecanismos de transporte y la eliminación presistemática, así como las características pues, de cada vía de administración, la velocidad y la cantidad con la que el fármaco accede a la circulación sistemática y a los fármacos que pueden alterarla. El conocimiento de las vías características de absorción de un fármaco es útil para seleccionar la vía de administración y la forma farmacéutica óptica para cada caso, así como para conocer pues las respuestas eh, que pueden tener sobre la existencia de fármacos que alteran la velocidad de absorción y la cantidad pues, que es absorbida. Aquí les voy a mencionar sobre la absorción de un fármaco que depende de las siguientes características. La primera viene siendo la característica fisioquímica del fármaco, que aquí pues comprende el peso molecular que condiciona el tamaño de la molécula, la liposolubilidad y las características de ácido alcalino. También tenemos las características de la preparación farmacéutica, que aquí, pues para que el fármaco se absorba debe estar disuelto. La presentación farmacéutica condiciona la velocidad con que el fármaco se libera de, pues si se degrada y se disuelve, perdón. Las características del lugar de absorción, pues aquí esta depende de la vía de administración, ya sea oral, intramuscular o subcutánea. Aquí pues en general la absorción será tomada más rápido cuanto mayor y pues más prolongado sea el contacto con la superficie de absorción. Mm, Tendremos la eliminación presistemática y fenómenos de primer paso. Aquí, pues por cualquier vía que no sea la intravenosa puede haber absorción incompleta porque pues parte del fármaco administrado se ha eliminado o distribuido antes de llegar a la circulación sistemática. Por ejemplo, podría ser por vía oral. Aquí pues un fármaco puede eliminarse por las heces antes que se complete su absorción. Puede ser quelado, degradado por los ácidos pH y ácidos del estómago o pues de las enzimas digestivas. Mm, Se entiende por primer paso hepático la metabolización del fármaco observado en el tracto gastrointestinal que llega al hígado a través de la vena porta y que se metaboliza en el antes, pues sí, o sea, se metaboliza en él antes de llegar a la circulación sistemática. También tenemos la velocidad de absorción y cantidad de pues absorbida. Aquí la velocidad de absorción es el número de molécula de un fármaco que se absorbe en la unidad de tiempo, que pues esta depende de la constante de absorción y el número de moléculas que se encuentran en absorción en el lugar de absorción. La concentración de absorción de potasio puede expresarse como la probabilidad que tiene una molécula de absorción, pues, o sea, de absorberse en la unidad de tiempo.
También tenemos la cantidad que es absorbida. Aquí, pues esta se considera que es igual a la administración cuando el fármaco se administra por vía intravascular y suele expresarse mediante la área baja de la curva de concentraciones plasmáticas. Luego, la fracción de absorción biodisponible. Aquí es la fracción de la dosis administrada que llega a la circulación sistemática en un fármaco inalterada y se pues obtiene dividiendo el área baja y la curva obtenida tras la administración extravascular por la vía obtenida intravenosa, teniendo en cuenta la dosis administrada por cada vía y el pues aclaramiento del individuo. Tenemos factores fisiológicos que aquí en el recién nacido, especialmente en el prematuro, durante pues el embarazo y en el anciano puede haber alteraciones de la absorción tanto por vía oral. Esta pues es debido a las alteraciones en el pH y pues en la motilidad intestinal como por vía intramuscular o subcutánea por pues alteraciones del flujo sanguíneo. Tenemos también los factores patológicos. Aquí la absorción oral puede alterarse cuando hay vómitos, diarrea y enfermedades digestivas, pues que estas alteren el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal o la superficie de absorción. Por vía intramuscular o subcutánea son importantes las alteraciones que producen la insuficiencia cardíaca y el choque hemodinámico por reducción del flujo sanguíneo. Después tenemos la distribución de fármacos. Aquí, para que un fármaco produzca sus efectos terapéuticos o tóxicos, deben alcanzar un intervalo preciso de concentraciones en la blofase, perdón, es decir, pues en el medio que interactúan con sus receptores. Debajo de este intervalo no se observará ningún efecto farmacológico o este será pues subterapéutico. Por encima del efecto puede ser excesivo o puede pues aparecer otros efectos no deseados. Pues la concentración de un fármaco que se alcanza en un lugar de acción es la consecuencia, perdón, de los siguientes procesos. Por ejemplo, pues aquí tenemos la absorción, que es decir, la entrada de fármacos en el organismo que incluye los procesos de liberación de su forma farmacéutica, disolución y absorción propiamente dicha, la distribución del fármaco para llegar a, pues que llegue primero del lugar de la absorción a la circulación sistemática y desde allá hacia el tejido. También la eliminación de los fármacos, ya sea por metabolismo principalmente hepático o por excreción del fármaco inalterado por la orina, la bilis, etc. Tenemos la velocidad de acceso, que está una vez que un fármaco penetre en la circulación sistemática, se distribuye entre los tejidos corporales. Esto más bien es la distribución, bueno, en la distribución no suele ser uniforme, debido a diferencias en la perfusión sanguínea y la fijación de los tejidos. Por ejemplo, podría ser debido a su contenido graso, el pH regional y la permeabilidad de la membrana celular. También tenemos la velocidad de distribución, que aquí pues
Una vez que un fármaco ingresa en los tejidos, la velocidad de distribución en un líquido intersticial depende fundamentalmente de la perfusión. Aquí pues en los tejidos poco perfundidos, como muscular o adiposo, la distribución es muy lenta y pues esto en especial si el tejido presenta una alta afinidad por el fármaco. Entre los primeros están la lipoolabilidad y la concentración de disolución, es decir, si se ioniza o no. También tenemos otras vías, que aquí pues la vía determina si se utiliza en forma de cremas o pomadas para el tratamiento local de pues lo que viene siendo afecciones de la piel. Los fármacos hiposolubles difunden bien, pero el fármaco es hidrosoluble y el efecto está en la capa profunda de la piel y pues esta llegará mejor por otra vía. También esta se emplea por la administración sistemática mantenida de los fármacos de la forma aguda, ya sea escopolamina o fentonilo, o crónica que es nitratos, estrógenos o nicotina. También tenemos la biodisponibilidad, que aquí el concepto de biodisponibilidad, perdón, es fundamental para entender los procesos que ocurren tras la administración oral de un fármaco. La biodisponibilidad es el proceso de fármacos administrados, que pues estos alcanzan la circulación sistemática. Si se administra a un paciente en fármaco por vía oral, parte de este fármaco pues se va a depender en forma insoluble. Otra parte va a ser metabolizada en el intestino y va a ser metabolizada en el hígado y solo una fracción va a alcanzar la sangre. Esa es la fracción biodisponible. em, o sea, o sea, la fracción capaz de ejercer el efecto. Cuando se ingiere un comprimido de propanolol de 80 miligramos para controlar la hipertensión arterial, solamente el 25% de esa dosis alcanzará la circulación plasmática y el resto pues se metaboliza en el hígado. Pero este efecto metabólico hepático ya está calculado de modo que ese 25% se alcanza a circular, se alcanza a la circulación sistemática y pues es suficiente para provocar el efecto terapéutico. Por lo tanto, la biodisponibilidad depende en el primer lugar del grado de absorción. Tenemos también la distribución, que aquí una vez que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo, queda en el mejor vehículo pues para que la distribución a lo largo y ancho del organismo. Hasta el momento no hay fármacos inteligentes, es decir, pues la aspirina no se distribuye por igual en todo el organismo, aunque la persona tenga el dolor de cabeza o en el hombro. Los factores que afectan la distribución de los mismos que ya se han descrito como pues son los liposolubles, grado de ionización, irrigación sanguínea, es decir, si un órgano tiene una alta irrigación sanguínea, el fármaco se va a distribuir en él de pues preferencia. También tenemos pues el volumen de distribución, que aquí el volumen aparente pues de la distribución es el volumen teórico del líquido en que habría que disolverse en la cantidad total del fármaco administrado para que para que su concentración fuese igual a la del plasma. El volumen de distribución no guarda correspondencia alguna con el volumen real del cuerpo o sus compartimientos líquidos, sino que
esta relación con la distribución del fármaco en el organismo. Cuando un fármaco se une mucho a los tejidos, solo queda circulando una pequeña parte de la dosis, por lo que la concentración plasmática será baja y el volumen de distribución pues va a ser grande. Ah, los fármacos que pues permanecen en el torrente circulatorio tienden a presentar volúmenes de distribución pequeños. También tenemos la fijación, que aquí en el grado de distribución de un fármaco en el tejido depende de su grado de fijación o la proteína plasmática y los propios tejidos. Los fármacos son transportados en el torrente sanguíneo en parte en forma libre, no es fija, y en parte pues en parte unidos reversiblemente pues a los plasmáticos que pueden interactuar con los fármacos. Se destacan la albúmina, la alfa-1 glucoproteína ácida y la lipoproteína. Ok, tenemos vía de administración oral. Aquí nos dice que muchos medicamentos se pueden administrar por vía oral como líquidos, cápsulas, tabletas o comprimidos masticables. Dado que las vías orales, pues dado que la vía oral pues es la más conveniente y por lo general pues la más segura y menos costosa. Es la que se utiliza con mayor frecuencia, sin embargo tiene limitaciones debido al trayecto característico que se debe seguir al fármaco o a lo largo del tracto digestivo. Tenemos la absorción por vía oral, que puede absorberse en la boca y el estómago. No absorbente, pues habitualmente el fármaco se absorbe en el intestino delgado. El fármaco atraviesa la pared intestinal y viaja hasta el hígado antes del transportador por el torrente sanguíneo hasta su diana. La pared intestinal y el hígado pues alteran químicamente muchos fármacos. Pues aquí se, se van disminuyendo la cantidad de fármacos que llegan al torrente sanguíneo. Y pues en consecuencia, estos fármacos cuando se inyectan por vía intravenosa son administrados en dosis más pequeñas para producir el mismo efecto. Cuando no puede utilizarse la vía oral, se requieren otras vías de administración. Eh, o sea, como por ejemplo cuando una persona no puede ingerir nada, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa o más grande, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tronco digestivo. También pues verifiquen la orden médica, o sea, que se verifique la orden médica, soluble al paciente, pues, o sea, sí, que salude al paciente, que explique el procedimiento informado, el nombre del medicamento, la dosis, el efecto farmacológico y efectos secundarios. Tenemos la vía sublingual o bucal. Aquí algunos fármacos se colocan bajo la lengua, ya en vía sublingual o entre las encías y los dientes, vía bucal, para que puedan disolverse y ser pues absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de nitroglicerina, un fármaco pues utilizado para aliviar la angina de pecho y entre otros, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Ay, perdón.
Ok. Tenemos también la vía inyectable, que puede ser subcutánea bajo la piel, intramuscular en el músculo, intravenosa en una vena e intratectal alrededor de la médula espinal. Tenemos la vía subcutánea, que para la administración por vía subcutánea se inserta una aguja en el tejido adiposo, que sea, o sea, graso, justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, pues este se desplazará hacia los pequeños vasos sanguíneos y pues es arrastrado por el torrente sanguíneo. Alternativamente, un fármaco puede llegar al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteína de gran tamaño, como la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el intestino de los capilares. Tenemos la vía intramuscular. Aquí pues es preferido a la vía subcutánea. Es parecida a la vía subcutánea cuando se requiere la administración con mayor volumen en un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad bajo la piel y los tejidos grasos se utilizan una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el torrente sanguíneo, mm, en el músculo o en la nalga. La rapidez con la que el fármaco pues, es absorbido en el torrente sanguíneo depende en parte del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. La administración por vía intramuscular, pues tenemos que verificar la orden médica, saludar al paciente, indague por la alergia previa, realicemos pues realizar los lavados de mano, realizarlos y realizar el proceso de ponernos guantes limpios, seleccionar el sitio de punción y pues poner al paciente en la posición correcta de acuerdo al sitio de la inyección. Tenemos la vía intravenosa, que para la administración por vía intravenosa se inserta una aguja directamente en una vena. Así la solución que contiene pues el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua intravenosa, como el venociclisis. En la infusión intravenosa venociclisis, pues aquí la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible. Pues la vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirán dolor o dañarán los tejidos si se utiliza por vía subcutánea o inyecciones intramusculares. Tenemos también vía intratectal, que aquí pues en cuanto a la vía intratectal, pues se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo y pues es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésicos locales para se, pues
y pues que podamos insensibilizar la área, la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o lo local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que lo envuelven. Por ejemplo, en las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infección en estas estructuras, en algunos casos los anestésicos y los analgésicos como la morfina también se administran en este modo. Tenemos también vía rectal, que aquí muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse para vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, pues el fármaco se mezcla en una situación cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducido en el recto. La absorción del fármaco es rápido gracias a al revestimiento delgado del recto y la abundación del riesgo sanguíneo. Pues aquí la suposibilidad se prescribe pues para la persona que no puede tomar un fármaco por vía oral. O sea, por ejemplo, si la persona no puede, mm, como digamos, tomar el medicamento por vía oral, entonces acudiremos a una inyección. También tenemos vía oftálmica, que los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como pues la glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un engüento que puede ser aplicado en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido. O sea, podemos usar esos, pero al momento de, de echarnos pues la gotita puede salirse del ojo, eh, puede durar más tiempo, menos tiempo, aunque puede empeñar la lesión. También se puede utilizar la implantación de sólidos que liberarán el fármaco de manera continuada, lenta, pero puede ser difícil de colocar y mantenerse en su sitio. Tenemos también la vía óptica. Aquí por la vía óptica, los fármacos utilizados para tratar la inflamación y las infecciones del oído se pueden aplicar directamente en el oído afectado. Las gotas ópticas que contienen soluciones o suspensiones se aplican normalmente solo en los conductos auditivos externos. Antes de pues, aplicar las gotas ópticas, se debe limpiar a fondo la oreja con un pequeño hisopo, un paño húmedo y luego se debe secar. A no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso, poca cantidad de fármaco penetra en el torrente sanguíneo, por lo que no producen efectos secundarios sistemáticos o son mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía óptica incluyen hidrocortisona para aliviar la inflamación, ciprofloxacino para tratar la infección y el benzocaína para alcanzar el dolor para, pues sí, aliviar el dolor del oído. Tenemos también vía inhalatoria, que aquí los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que las administraciones por vía nasal para lograr que los fármacos pasen por la tráquea y entren a los pulmones. La profundidad que alcance el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de la gota. La, pues
Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad de fármacos absorbidos, pues en el interior del pulmón son absorbidos por el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, pues ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Pues y esto además puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como los antiasmóticos en aerosol con dosificador. También tenemos vía cutánea, que los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utiliza sobre todo para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales, vía también transdérmica, que algunos fármacos que se suministran a todo el organismo a partir de un parche sobre la piel. Tenemos también la cinética, que aquí mmm, la cinética del fármaco depende de 5 procesos, que son la ADME, la cual son la liberación, la absorción, la distribución, la el metabolismo, la eliminación. Tenemos varios, varias cinéticas de orden 1, orden mixto, eh, linealidad cinética, entre otras. La cinética de orden 0, sí. Bueno, primero la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y contribuye modelos para interpretar estos datos y por tanto para valorar o producir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. Los fármacos para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptica en el tejido diana. La administración puede ser local o sistemática. Y ya como les había mencionado, la concentración del fármaco depende de 5 procesos que vienen siendo la ADME, que vienen siendo estos 5. Ahora sí, tenemos la cinética de orden 0, que aquí la velocidad del proceso es independiente de la concentración. Esta cinética, pues más bien, se utiliza para controlar la liberación del fármaco. Por ejemplo, la perfusión intravenosa. Un ejemplo de ello sería la perfusión de vancomicina. La sesión sostenida del fármaco, pues el sistema matricales, osmóticos. También tenemos la cinética de orden 1, que es la velocidad del proceso que es proporcional a la concentración en el que pues es en ese instante, y la vía media no depende del orden 1. Sigue la cinética del proceso pasivo, que es la liberación pasiva, la absorción pasiva y la distribución secretora acuosos. Filtración glomerular, que es la reabsorción tubular pasiva y la difusión pasiva en bilis. También tenemos la cinética de orden mixto. Aquí sigue este tipo de cinética que son los procesos activos. La absorción activa en el fármaco utiliza un transportador para su absorción. Un ejemplo es la metotrexona y baclofeno. La secreción tubular activa, aquí pues el fármaco utiliza un transportador para ser secretado a la luz tubular renal.
Un ejemplo es la penicilina. El metabolismo en, en la práctica, las enzimas encargadas de la metabolización del fármaco no se sutura. Puede considerarse un poco pasivo. Excepcional el fenitoína. Secreción biliar, que es la grisofulvina. También tenemos cinética usual de los procesos LATME. Aquí la cinética usual de los fármacos de los procesos LATME, que ya les había mencionado, que son los 5 de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Aquí pues la excepción es la absorción baclofeno, metrotrexano y en el metabolismo es el fenitoína. Un ejemplo, si un fármaco se libera más lentamente que pues tarda en absorberse, aparecerá una cinética de absorción igual al proceso de liberación. También tenemos la linealidad cinética, que aquí un modelo de fármaco lineal es aquel cuyo proceso cinético corresponde a una cinética de primer orden. En un modelo farmacocinético lineal, al área pues comprendida bajo la curva AUC de concentración plasmática frente al tiempo es proporcional a la dosis administrada. Por lo tanto, podemos determinar la dosis necesaria para alcanzar la concentración plasmática deseada. Un modelo farmacocinético lineal es aquel cuyo proceso cinético corresponde a una cinética de primer orden. En este caso, el área comprendida bajo la curva, como ya había mencionado, AUC de concentración plasmática frente al tiempo es proporcional a la dosis administrada. Y por último tenemos la depuración, que aquí la expresión renal desempeña un papel fundamental en la terminación de la actividad biológica de algunos fármacos, en particular aquellos que tienen volúmenes moleculares pequeños o poseen características porales, tales como grupos funcionales que están completamente ionizados a pH fisiológico. También en general todas estas reacciones se pueden asignar a dos características principales llamadas reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Aquí también, aunque cada tejido tiene algunas capacidades para metabolizar fármacos, el hígado es el órgano principal para esta acción. Muchas enzimas metabolizadoras de fármacos se encuentran en membranas de retícula endoplasmático, lipofílicos del hígado y otros tejidos. Y en el proceso de oxidación, reducción de dos enzimas microsómicas desempeñan un papel clave. La primera de ellas es un flavoproteína, citrocromo de P450 y oxidorreductasa. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado y que pasen buena tarde.